Muy buenos días para todos. Mucho gusto saludarlos. Perdón ahí por el inconveniente, pero se fue aquí la energía un momentito y anuló el internet aquí por mi casa en Ciudad San Cristóbal. Pero ya estamos aquí. Pues muchas gracias ahí por su puntualidad. Vamos a entrar de lleno a lo que es la clase de este día. Y bienvenidos a Progra 3. Y en este día, pues nuestra reflexión es que debemos reconocer lo que nos dice el Salmo 27:1. Jehová es nuestra luz y salvación y la fortaleza de mi vida. ¿De qué podré atemorizarme? De nada, porque Él está ahí con nosotros, ¿verdad? Y Él es el que nos ha permitido que lleguemos este día nuevamente a compartir estos conocimientos en relación a estructura de datos. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, hoy vamos a analizar los conceptos generales de lo que es otra estructura que vamos a conocer. Ya vimos lo que son árboles, ya vimos un poco de lo que es la administración y gestión de la memoria, y ya vimos, por ejemplo, las tablas hash, y ahora vamos a ver lo que son grafos. Y al final también les voy a dejar ahí ya la organización de los grupos. Yo los organicé mejor, asignándoles directamente cuál es el requerimiento académico que cada uno de ellos va a tener. Pero antes, ahí sí que nuestra cápsula cultural del día. ¿Sabía usted que existe el concepto de cero absoluto? Muchas veces nosotros, cuando ya empezamos a analizar algunos gráficos, nos damos cuenta de cómo en algún momento sí es posible de manera visual establecer conceptos que nosotros de manera lógica, pues el razonamiento nos permite la comprensión, pero no sabemos cómo poder expresarlos. Uno de ellos, y que ha causado a lo largo de la existencia del hombre mismo y cuando ya desarrolló los medios necesarios para establecer de manera congruente un concepto, es el del cero absoluto. En realidad, ¿a qué responde? El cero absoluto era el que nosotros entendíamos como en el momento en el que, o sea, hay una carencia total de elementos que pueden influir en que haya un proceso de pasar de lo que es un estado, ya fuera líquido o gaseoso, a un estado sólido. O sea, llegar al punto de congelación. Muchas veces nosotros decimos es el cero y en la refrigeradora nosotros lo ponemos en el freezer y pues ese se supone que está en cero y pues logramos la congelación. Pero es hasta el momento, porque si nosotros lo pusiéramos así inmediatamente y pues solo lo estamos ingresando y al sacarlo ya estaría congelado, es que estaríamos en un cero absoluto. Lo que sucede es de que la materia, ya sea en su estado gaseoso o en su estado líquido, tiene que llegar a un punto de congelación que es el cero absoluto y que nosotros creemos que es solamente poniéndolo en el freezer y ahí está. Es como esa materia va degradando el nivel hasta llegar al cero absoluto. Y este concepto corresponde a una rama de la física y no de la matemática. Porque nosotros decimos cero es cero. Y en una recta numérica sabemos que el cero va a ser el punto de partida para los números racionales positivos y el punto de partida para los números racionales negativos. Entonces, para nosotros, en la matemática, ese es el cero. Pero en la física, el cero absoluto se conoce como la temperatura más baja que en teoría se puede alcanzar, en el que el nivel de energía de un sistema está tan bajo que no existe ningún movimiento, o sea, que va a permitir el traspasar de los estados líquido o gaseoso a un estado sólido. Y el cero absoluto corresponde con el cero en la escala de temperaturas Kelvin.
Así que corresponde aproximadamente a menos 273.15 grados centígrados. Por eso es de que cuando nosotros ponemos algo en el freezer y empieza a congelarse, como les digo, pasa un periodo a través del cual, como bien dice, el nivel de energía se va degradando hasta que no existe ningún movimiento por parte de las moléculas que conforman esa materia. Y algo que me llamó mucho la atención a mí es cómo se representa el estado de la materia a temperaturas cercanas al cero absoluto. La coloración blanca y azul indica las áreas con las temperaturas más bajas. O sea, sí podemos ver, y aquí miramos, por ejemplo, la coloración roja, que es donde existe ese movimiento, o sea, existe ese calor. Y ahí cómo se va degradando hasta llegar a los colores blanco y azul. Y en este caso para la comprensión. Por supuesto, esto se determina a través de sistemas y sistemas informáticos, porque definitivamente que tuvo que haber una fusión entre la física, no solo, o sea, alejándonos de las matemáticas, pero los sistemas para poder desarrollar un software que nos permitiera obtener una visualización de esta manera. Entonces, ustedes ahora ya pueden hablar hoy al mediodía o mañana, ahí en el parque de Chimaltenango, abajo donde está esa escultura de esa señora que no sé qué, que ejército asesino y que no sé qué más. Entonces ya pueden hablar con cualquiera ahí del cero absoluto, ¿verdad? Y les pueden decir que es aproximadamente menos 273.15 grados centígrados. Ahora vamos a revisar lo que vimos la clase pasada. Principalmente vimos lo que se refiere a las formas en las que podemos optimizar el espacio en la memoria. Vimos que la memoria como tal es, si quisiéramos traspasar este concepto lógico a un concepto físico, pues nada más son los espacios en los cuales nosotros vamos a almacenar los programas, el sistema operativo, los datos con los cuales va a trabajar nuestro computador. Y entonces vimos que una de las maneras más óptimas para gestionar, para administrar la memoria, desde la perspectiva de si es memoria dinámica o es memoria estática, pues la primera, hablando de la estática y hablando de la monoprogramación, es la contigua simple, porque nada más es tener la cajita y asignar este espacio para esto, este espacio para esto y este espacio para lo otro. Entonces, generalmente en la contigua simple solo hay tres espacios en los cuales se va a desenvolver ahí sí que el funcionamiento de nuestro computador. Un espacio para lo que es el sistema operativo, otro espacio para lo que es un solo proceso, porque estamos hablando de monoprogramación, y el otro espacio que siempre lo vamos a dejar sin uso, sin reserva, por la necesidad que puede tener en algún momento tanto el sistema operativo como el proceso que se puede estar llevando a cabo. Vimos también las particiones estáticas que, pues, en función de un equipo de IBM, el OS 360, lo que buscó era particionar en igual, particionar de igual tamaño los espacios en los cuales cada uno tenía una dirección y que, pues, en ese espacio mismo se iba a desarrollar la ejecución del proceso. ¿Qué era lo que podía pasar aquí? Que los procesos que requerían más espacio iban a tener los overlays, o sea, iban a tener, en este caso, se iban a ¿cómo pudiéramos decirlo?
iban a sobrepasar la capacidad misma del espacio en memoria, entonces eso iba a obligar a que se retardaran o que el mismo sistema, el mismo proceso se quebrara. Y también pasaba que algunos procesos que requerían menos del espacio asignado, lo que generaban era desperdicio del espacio en memoria. Luego, las particiones estáticas de varios tamaños en los que ya definía yo particiones de diferente tamaño para que los procesos al momento de definir y reconocer el tamaño mismo del proceso, la asignación al espacio más cercano, que en algún momento también podía generar desperdicio, pero que también establecía un número fijo de particiones, o sea, de diferentes maneras, pero era fijo. No daba el espacio para si algún proceso crecía y sobrepasaba. Entonces se daba también podía tender al overlay. Y pues en la carga de programas con las particiones estáticas de varios tamaños, como lo estábamos mencionando, pues también una de las maneras en cómo se optimizaba estas particiones era generando una cola para cada partición o para cada espacio, donde lo único es de que haciendo esa cola, ya el proceso tenía que esperar el ir avanzando porque solo ahí a esa cola ya había sido asignado, y aunque hubieran espacios que en un momento determinado o particiones que se liberaran, él como ya estaba en una cola, él tenía que esperar porque ya había sido asignado a una dirección particular. Entonces, definitivamente que se podía dar un delay, ¿verdad? No era muy óptimo en lo que es el espacio, aunque se reducía la fragmentación interna porque al final estaba enfocado a ir llenando, pero solo sobre una dirección determinada. Entonces, la asignación que tenía que tenerse, pues a través de un algoritmo podía permitir la optimización de la memoria también, pero de todos modos estamos sobre el concepto de particiones estáticas. Luego pasábamos a las particiones dinámicas. Y aquí un salto cualitativo porque las particiones se crean durante la ejecución de los programas. Entonces el programa tomaba nada más la cantidad de espacio en memoria que necesita para ejecutarse. Y entonces las particiones se ajustan a ese tamaño. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que había espacio ¿para qué? Para que hubieran más procesos corriendo a la vez. Y conforme el proceso va liberando espacio, entonces van entrando otros o se van corriendo y al final todos, o sea, hay mayor concurrencia, o sea, la multiprogramación, y hay una coordinación lógica entre las zonas de memoria asignadas a los procesos y las zonas de memoria libre, porque, como les decía, mientras se va liberando, van entrando más procesos y eso permite la reubicación, y que no es más que el redireccionamiento de procesos que pueden en un momento determinado no solamente utilizar un espacio aquí, sino que utilizar otro. Por ejemplo, si teníamos por acá pero este se va ejecutando y entonces va liberando memoria. Aquí definitivamente que va entrando otro proceso, otro proceso, otro proceso, otro proceso. Hay que reconocer siempre que a pesar de que la gráfica no lo muestra, pero siempre bajo el concepto de que hay que determinar un espacio para que el sistema operativo se ejecute como tal, y hay que definir un espacio que está sin uso, que está en reserva y está disponible si es necesario asignárselo a algún proceso que está requiriendo, porque el proceso mismo está creciendo. Recordemos que aquí lo que se quiere
es la optimización ¿de qué? De esta memoria de carácter dinámico. Y que por lo tanto, como se va ajustando a cada momento, es temporal. Mientras que en las estáticas nosotros estamos definiendo ya cómo va a funcionar la computadora. El swapping o bueno, combinación, intercambio, pues nos dice que todos los procesos para ejecutar deben estar en la memoria y enfocado a la multiprogramación. Esto hace que se organicen las diferentes particiones y que haya ese intercambio entre la memoria principal y la memoria secundaria. O sea, lo que nosotros tenemos como memoria dinámica y como memoria estática. Y entonces en ese swapping, o sea, en ese intercambio, en esa combinación, el tiempo de intercambio es prácticamente la transferencia, porque lo único que hace es que vengo y tomo y mato. Lo que hace que en algún momento, pues, haya mayor tiempo de uso del procesador. Por eso es que algunos dicen que el swapping es costoso, pero en el tiempo de uso del procesador. Porque el espacio de memoria que tendríamos en la memoria volátil, en la memoria RAM, se vuelca hacia lo que es el disco duro. Entonces tiene que venir y tomar de aquí los recursos para ir acá, para ir al otro, ejecutarse y luego regresar. Y muchas veces es incluso datos, información que ya tiene en memoria, pero los tiene que mandar al otro lado, porque tiene tantos procesos a la vez que lo que necesita es estar buscando un espacio donde poder desarrollar el procesamiento como tal. Entonces, por eso es que consideran algunos que es muy costoso, porque las necesidades que tiene la memoria, o sea, los procesos en que están en memoria, son mayores a las capacidades que tiene la memoria como tal. Entonces, permite que entren miles de procesos concurrentes y, por ejemplo, o permite que entren 5 procesos y ella tiene capacidad para trabajar 4. Ese último, como ya entró, tiene que ir a la memoria en el disco duro. Y pues los conceptos de paginación y segmentación que son eficientes en el momento de la partición de memoria. Las páginas, imaginémonos un libro, entonces las páginas todas tienen el mismo tamaño, todas tienen la misma capacidad de poder recibir n cantidad de palabras, por ejemplo. Entonces, de la misma manera, en la paginación, la división de la memoria se hace en particiones fijas, o sea, establece tamaños, pero ¿qué es lo que permite? Que vaya de un lado a otro, o sea, que en algún momento, a pesar de que yo tengo aquí, a ver, aquí está, aquí tengo un proceso, aquí tengo el otro proceso, pues, ¿qué es lo que hago? Lo único que hago es que asigno partes de este proceso a direcciones, no de manera contigua, o sea, yo estoy paginando, o sea, hay una relación entre los mismos porque se ejecuta este que pasa para acá, perdón, se ejecuta este que pasa para acá, este regresa acá, este me manda hasta para acá, y empiezan a esas páginas que yo puedo regresar, adelantar, retroceder, y entonces la dirección de la memoria consta de un número de página y un desplazamiento dentro de la misma, o sea, porque yo solo llego y aquí ejecuto este y este y este proceso, y este proceso me dice váyase para acá. Entonces hay oportunidad de que hayan n procesos porque hay n más 1 páginas. Entonces hay cientos de procesos concurrentes y que cada uno va a encontrar cientos de páginas para cada uno que van a poder desarrollar el proceso como tal.
Principalmente nosotros, ¿qué es lo que vemos? Las particiones de memoria también se implementan lo que son las listas enlazadas o bitmaps, perdón, que no hacen más que a través de un puntero darnos una dirección y pues que era lo que les decía, ¿verdad? Aquí viene y me dice vaya a esta dirección, pero luego el puntero me dice durante el desarrollo del proceso vaya a esta otra dirección porque ahí se va a ir complementando. Entonces tengo que ver primero si es un puntero o si es un espacio en blanco o como denominan en los libros un hueco, si es una dirección de inicio, si me establece la longitud o el tamaño y luego el puntero a la siguiente dirección. O sea, todo eso se conforma en estas listas enlazadas o bitmap. Y algunas estrategias que son como los ajustes, el primer ajuste, el ajuste al próximo, el mejor ajuste o el peor ajuste, ¿verdad? O sea, que es como el más complicado. En el primer ajuste se busca cualquier espacio en el que quepa un proceso, o sea, bueno, aquí hay y aquí lo meto. ¿Y qué es lo que se hace? Como se está partiendo, porque puede que haya un espacio que no utilice el proceso todo el espacio que se le asignó, entonces en lugar de dejar que se desperdicie o que se genere una fragmentación interna o una fragmentación externa, él de una vez hace lo que no se usa, se convierte en un espacio en blanco, o sea, para ajustarlo lo más que pueda. Y si el proceso en un momento determinado crece, tiene contiguo un espacio en blanco que le permite crecer. En el ajuste al próximo o al siguiente, si el flujo de la llegada de proceso es uniforme con todas las necesidades de la memoria, pues ahí sí que está este cuadrito, está este espacio, se termina aquí y la siguiente dirección, o sea, la próxima dirección es la que está a la par y así se van llenando todos. El mejor ajuste es en el que busca en toda la lista el espacio en blanco que mejor se adapta a las necesidades. O sea, tengo espacios y tengo procesos. El espacio, por ejemplo, el tamaño de un espacio en blanco puede ser, por decirle, 5 megas, y yo tengo un proceso que utiliza 4.3. Entonces, el siguiente espacio en blanco que yo tengo es de 8. Entonces, ahí sí se puede generar el desperdicio. Mejor lo asigno al espacio que me permite ajustarme más a esa necesidad del proceso. Ahora, si solo utiliza 4.3, pues el espacio en blanco que va a generar va a ser muy pequeño, que en la mayoría de los casos no se utiliza. Entonces también en algún momento puede generar desperdicio. Sí y solo sí, no hay una compactación y que permite entonces ir tomando todos esos espacios y que en un momento determinado vamos a tener un espacio mayor en blanco y que puede entrar otro proceso. Y el espacio menos recomendado, el worst fit, el ajuste menos, donde busca el espacio vacío más grande, o sea, el proceso necesita 4 megas y el espacio más grande que él va a encontrar es de 9. Entonces, ese es el que toma y le va a quedar un espacio grande en blanco, que en algún momento puede ser llenado por otro proceso, pero que puede ser que ese otro proceso, que como me quedaron 5, ese otro proceso encuentra el espacio más grande y él necesitaba 2 y encuentra 5. Entonces, así se va. Que también en algún momento es más lento y que puede considerarse el que genere desperdicio de espacio en memoria. Bueno, pero ahora hablemos de grafos. Y los grafos, imaginemos en esta manera, así, diferentes direcciones de memoria. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a direccionar.
Porque los grafos, ¿qué es lo que nos permiten? Es una visualización de cómo se pueden llevar a cabo los procesos, o las búsquedas, las inserciones, las eliminaciones. Junto con los árboles, son los dos tipos de estructuras que más se desarrollan en la programación moderna, y principalmente los grafos en lo que es la programación orientada a objetos. Entonces, cuando hablamos de grafos, estamos hablando de una estructura de datos. Y pues aquí lo dice, ¿verdad? Los grafos son estructuras de datos que representan relaciones entre objetos. De forma arbitraria nos muestran esas relaciones, porque es a nivel de gráficos, donde no establece, a diferencia de los árboles, una jerarquía, sino que allí nosotros podemos ver y que en algún momento la estructura de datos de árboles es jerárquica, ¿verdad? Y en esta es multidimensional, o sea, aquí no hay una jerarquía, o sea, todos los procesos pueden interrelacionarse, y esto va a permitir en un momento determinado, pues, una interacción, una interconectividad entre todos los mismos. Estos conceptos de gráficos o de grafos son aplicables, por ejemplo, los vamos a ver en la ingeniería eléctrica industrial, en los sistemas mismos, en la programación orientada a objetos, en la modelación de redes, en la química, en la geografía, en fin, en todas las ciencias, porque permite que mostremos relaciones entre los objetos. Y por ejemplo, en el modelado de redes, redes eléctricas, redes virtuales, del alcantarillado, por ejemplo, donde nosotros vemos que en algún momento o podemos reconocer que no hay un grafo principal o básico para que todos los demás puedan interconectarse. En el modelado de redes, bueno, vamos a ver, ¿qué tipos de redes podríamos encontrar de acuerdo a su topología? Alguien que me mencione. Vamos a ver. Por favor. A ver. De acuerdo a su topología. Buenos días, Raúl. Contame. Sí, que de acuerdo a su topología es cómo está distribuido físicamente cada uno de los nodos. Entonces tenemos Sí. estrella, de bus, anillo, anillo doble, de malla, de árbol, mixta. Sí, hay un montón de topologías. Gracias, Raúl. Gracias también a Fernán Emilio, porque ahí nos menciona también lo que es una que es estrella, ¿verdad? Que generalmente, cuando nosotros venimos y empezamos a definir nuestras redes, por ejemplo, esto tenemos, ¿verdad? Y pues, bueno, miren ahí, ¿qué podemos hacer? Aquí va a empezar aquí a intercomunicarse. En fin, tenemos que ver en dónde nosotros vamos a desarrollar una red, por ejemplo, ¿verdad? Y yo me recuerdo, y les voy a comentar, un día que estaba yo en un lugar y dentro de todo, el desarrollar una red implica recursos. Y cuando las redes involucran esa, no solo la transportación de datos, sino que el traspasar de un ambiente interno o de interior a un ambiente exterior, también tenemos que ver de qué manera nosotros optimizamos a nivel de cableado, si nosotros vamos a utilizar ahí sí que aire o vamos a utilizar tierra. Y pues a mí me toca recibir algo y constantemente se caía la señal y era la especie de universidad militar que existe aquí en Guatemala. Entonces, miremos, ¿verdad? Y empezando porque, por ejemplo,
los repetidores de señal y los, ¿qué les digo? Los access point, por ejemplo. Miren, todo eso era casi que para nivel de casa, ¿verdad? Lo habían comprado porque a eso es bueno, dijo alguien, es económico y es lo que yo tengo en la casa. Y viera qué señal tan con alta fidelidad. Por supuesto, él tendría lo más 2 computadoras conectadas. Y en un aula donde se conectaban 30 y si venía un catedrático y les decía, mire, vamos a accesar todos este video, los 2 primeros lo podían ver, pero los siguientes botaban la señal de una vez. Entonces me voy encontrando yo con una serie de problemas y uno de ellos es que la red que estaba diseñada era en nivel de cascada. Y ustedes saben cuál es la mayor desventaja de la red de tipo cascada. A ver, ¿alguien que me diga? No sé a qué se refiere Inge con cascada. Bueno, vamos a ver. Bueno. Por aquí les voy a tratar de dibujar lo que es la cascadita. Permítanme un momento. Permítanme un momento, vamos a ver. Aquí está. Una cascada es que tenés aquí un punto que viene para acá y esta te va jalando, que es como que fuera un bus, ¿verdad? O sea, que vas jalando esto. ¿Qué pasa si aquí hay un corte de señal? Ingeniero, disculpe, tal vez es como que se tiene que finalizar un proceso para que se pueda pasar al otro. Bueno, aquí acordémonos que lo que sucede es que aquí con esto, pues, aquí es como la transportación de la señal, por ejemplo, si estamos viéndolo desde el punto de vista físico. Entonces, aquí salía de un punto principal y cada uno de estos son puntos de acceso. ¿Y qué sucede? Si aquí hay un quiebre en la señal, automáticamente, ¿qué es lo que sucede? El resto se queda sin señal. Los demás puntos, ¿sí o no? Y así estaba diseñada. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? O sea, cada vez se iba degradando más la señal. Y pues, en eso me doy dando cuenta, ¿verdad? Que aquí, por ejemplo, en esta área, habían utilizado, les estoy hablando desde el punto de vista físico. Y porque como usted tiene que ver todo, entonces lo físico, me di cuenta que alguien también por economizar había comprado alambre y me recuerdo que era 5, si no me recuerdo mal, era 5E, por ejemplo, y 5E era para interior. Y lo tenían en el exterior, donde las inclemencias del tiempo, en invierno la lluvia, en verano el sol, ya tenían tostados los cables. Entonces, eso degrada la señal incluso. Vaya. Y tenía muy poca seguridad lógica la misma red. En fin, una de cosas que ustedes en un momento determinado, cuando empiezan a utilizar grafos, van a ir visualizando porque se dan cuenta cómo interactúan todos los componentes desde diferentes posiciones en el sistema mismo. Y aquí, por ejemplo, con los grafos nos dice, dado un escenario donde ciertos objetos se relacionan, se puede modelar el grafo. O sea, usted lo va a ver cómo establece las relaciones. Y luego aplicar algoritmos para resolver diversos problemas. Porque, por ejemplo, bueno, y había una parte increíble que entonces aquí viene y encuentra que no había señal. Y no sé por qué les digo yo, estoy seguro que las ratas se los comieron, pero yo por decirles algo. Y me voy a encontrar que era eso, que habían ratas que habían hecho un festín del alambre. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Era más fácil invertir, aprovechar algunos ductos, comprar, ¿cómo se llama?
tubo de PVC, ir metiendo bajo tierra, a través de lo que va sellando también, porque si no lo sellaba bien, el agua lo podía dañar. En fin, tratando de optimizar lo que era esa red y cambiando todos esos access point y todas esas repetidoras, porque miren, de verdad, involucraba, o sea, para eso hice mi algoritmo, ¿verdad? Involucraba recursos y pues me sirvió mucho hacer esto de un grafo porque iba resolviendo cada uno de los puntos que se interconectaban. Un grafo, que lo vamos a denominar G, está compuesto por el conjunto de vértices. Cuando hablamos de vértices o nodos, estamos hablando de esto. Aquí estamos hablando, son los vértices o nodos que representan los objetos como tal, y el conjunto de arcos, y los arcos no van a ser más que las relaciones que se establecen en los grafos, ¿verdad? Por ejemplo, para el grafo que está compuesto por el conjunto de vértices 1, 4, 5, 7, 9, 1, 4, 5, 7, 9, es como que estuviéramos nosotros poniendo 1, 4, 5, 7, y todavía aquí podemos tener el 9, ¿verdad? Ahí, y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener una primera relación del 1 al 4, luego del 5 al 1, del 7 al 9, del 7 al 5, del 4 al 9, en fin, todos ustedes van a ir armando ese conjunto de relaciones, que es lo que tenemos, ¿verdad? Y que es lo que les decía, que vamos a ir armando nosotros. Fíjense bien, aquí eso es lo que tenemos. Porque, por supuesto, aquí ¿qué es lo que pasa? La relación del 1 al 4 es igual a la relación del 4 al 1. Del 5 al 1, aquí tenemos, del 1 al 4 es igual que la del 4 al 1. La del 5 al 1 es igual a la del 1 al 5. La del 7 al 9 es igual a la del 9 al 7. La del 7 al 5 es igual a la del 5 al 7. Y la del 4 al 9 es igual a la del 9 al 4. En fin, entonces, aquí es donde ya vamos armando nosotros nuestros grafos de acuerdo al conjunto de vértices o nodos y a los arcos o relaciones que se establecen entre esos. Hay diferentes tipos de grafos. Están los grafos dirigidos y los grafos no dirigidos. El grafo dirigido es cuando nosotros establecemos un orden. Si los pares de nodos que forman arcos son ordenados. Por ejemplo, de la U a la B. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Aquí, por favor, tomen en cuenta que existe un direccionamiento, existe una flecha. Y acordemos que cuando nosotros, desde que vimos diagramas de flujo, nos dimos cuenta para qué era la flecha, y la flecha, ¿qué es lo único que establece? La secuencia, la relación que nos dice. Entonces aquí podemos darnos cuenta, por ejemplo, que existe aquí en esta relación, por ejemplo, existe de E a H, de H a E, de E a C, de C a D y de D a F. Es un orden. ¿Y qué es lo que me dice? Así van. La misma flecha con su punta indica la dirección. Mientras que los grafos no dirigidos, si los pares de los nodos de los arcos no son ordenados. O sea, me marcan una relación, pero no me dice de dónde sale.
En el tipo de grafo dirigido me dice, por ejemplo, que sale de D a F. Aquí, en el grafo no dirigido, donde tenemos los nodos 7 y 9, ¿dónde podemos decir que está la relación? ¿De 7 a 9 o de 9 a 7? A pesar de que las dos son iguales, pero no me indica de dónde sale cada una de esas relaciones. Y entonces, en el grafo ordenado, es posible definir el conjunto de vértices y definir el conjunto de arcos. Mientras que en el otro no, porque solo puedo definir el conjunto de ¿qué? De vértices. Pero recordemos que los grafos están compuestos tanto por vértices como por arcos. Una arista es un arco de un grafo no dirigido. Una arista es un arco. Acordémonos que arco es la relación. Vértices adyacentes, vértices unidos por un arco. Vértices adyacentes, o sea, que están unidos totalmente por un arco. El factor de peso, el valor que se puede asociar con un arco, depende de lo que el grafo represente. Y si los arcos de un grafo tienen factor de peso, es un grafo valorado. Aquí está. Cuando yo le asigno un valor. Pero este grafo, pregunta, ¿este tipo de grafo de qué tipo es este grafo? Vamos a ver. De distancias, ingeniero. No. ¿Qué tipo de grafo? Lo acabamos de ver. Es un grafo no dirigido. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no es dirigido? Vamos a ver. ¿Por qué no es dirigido? ¿Por qué no es dirigido? La flecha no indica la dirección. Correcto, porque no me indica la dirección, no me indica hacia dónde voy. Por supuesto, los vértices son adyacentes porque son todos los que están unidos por un arco. Por ejemplo, yo tengo vértices adyacentes de San Pedro, tengo a quiénes? A Esquipulas, a San Antonio y San Andrés. No lo tengo, no es un vértice adyacente Palestina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no hay un grafo directo entre San Pedro y Palestina. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Miremos Esquipulas. Esquipulas, ¿cuáles son sus grafos o sus vértices adyacentes? ¿Ah? En este caso, aquí estoy, miren. Va a ser Palestina y va a ser San Pedro, nada más. ¿Por qué? Vértices unidos por un arco. San Antonio, ¿a quién tendría nada más? A Palestina y a San Pedro. San Andrés, o sea, y no son adyacentes. San Antonio, por ejemplo, si fuera San Andrés, ¿a quién tiene? A Palestina y a San Pedro. No son adyacentes ni San Antonio ni Esquipulas. O sea, ahí vamos viendo dónde están las relaciones. Y yo le puedo asignar un valor, le puedo asociar un valor a cada arco, dependiendo lo que el grafo represente. Entonces, si aquí, como alguien me decía, son distancias, bueno, yo le puedo asignar aquí, ¿verdad? Significa que está a 9 kilómetros, que aquí hay 7, que aquí hay 7. Yo le voy a ir asignando y cuando yo le asigno un valor al arco, o sea, le asigno un factor de peso, entonces el grafo es valorado. El grafo es valorado. Ahora, ahí lo tenemos. ¿Cuáles son? Ese es un grafo valorado, de acuerdo al factor de peso. ¿Cuáles son los grados de un nodo? En un grafo no dirigido, o sea, aquel que no tiene las relaciones no tienen punta de flecha, el grado en función de los vértices es el número de aristas que contiene a un vértice. ¿Por qué? Aquí lo vimos.
Miren, por ejemplo, a a San Pedro, hay ¿cuántas aristas? 3 aristas. La de San Andrés a San Pedro, la de Esquipulas a San Pedro y la de San Antonio a San Pedro. Y ahorita lo vamos a ver. Un grado en San Pedro, que era lo que estábamos viendo, de grado 3. Aquí lo tenemos. De grado 3, San Pedro, miremos. Aquí lo decíamos bien claro. Aquí está San Pedro. Ese es el vértice. ¿Cuántas aristas? O sea, ¿cuántos arcos le llevan aquí? 1, 2, 3. Entonces, por eso, en un grafo no dirigido, ¿por qué? Porque yo sé que no hay una definición directa de dónde, o sea, es un grafo no dirigido, no tiene punta las relaciones, las aristas. Entonces, lo único que sé yo es que puedo asignarle que este tiene 3. ¿Cuántos pudiera tener Palestina? Por ejemplo, Palestina, ¿cuántos tendría? 3. El grado de Palestina es 3. ¿El grado de Esquipulas? 2. Muy bien. 2. Así es como vamos viendo en un grafo, por favor, pongamos atención, no dirigido, que sabemos que sus relaciones, sus aristas, no tienen una punta de flecha que me indica de dónde sale y de dónde entra. En un grafo dirigido, donde sus aristas sí tienen flechita, está el grado de entrada y el grado de salida del vértice. El grado de entrada es el número de arcos que llegan a ese vértice. Y el grado de salida es el número de arcos que salen de ese vértice. Entonces aquí es muy fácil. Por ejemplo, ¿cuál es el grado de entrada del grafo o del nodo D? D, el grado de entrada. ¿Cuántos entran? Solo uno. ¿Quién? C. ¿Y cuál es el grado de salida? ¿Cuántos? 1, que es, en este caso, hacia H, hacia F. Entonces también es 1, nada más. Miremos aquí, en el E. Pongamos que hay una, en este caso, Tiene un grado de entrada y 2 de salida. ajá, correcto. Supongamos que nosotros todavía tuviéramos algo así. Vale. Vamos a ver, el grado de entrada de E es igual a ¿qué? El grado de entrada. De 1. ¿Cuánto sería? Es 1. De H. Y el grado de salida de E, ¿cuánto de 3. sería? De 3. Muy bien. Entonces, ¿eso qué significa? Que a él hay una relación que se establece con un nodo, con un vértice, pero él luego genera 3 relaciones. Y esto es, como les digo, es ideal al momento que usted está definiendo las relaciones que va a tener su sistema, sus objetos como tal. Reiterando los grados en un nodo, en un grafo no dirigido, ¿verdad? Nosotros lo único que vamos a ver son el número de aristas que tiene cada nodo, o sea, al final, ¿verdad? ¿Cuántos llegan? Si nosotros viéramos aquí, por ejemplo, B3, tiene 1, 2, 3. Mientras que en un grafo dirigido, miramos cuántas tienen de entrada, cuántas tienen de salida. Entonces, vemos nuevamente aquí, ¿verdad? Vemos que de entrada hay 1 y de salida, o sea, los que salen de él, perdón, hay 2, miren, aquí son Y 2 de 2, entrada y 2 de salida.
Ajá, correcto. No me había fijado en esto. 2 de entrada y tenemos 2 de salida. Entonces, esas son de las cositas que nosotros vamos dándonos cuenta que se dan dentro de los grados de un nodo. Ah, bueno. ¿Y qué sucede en el grafo? En el grafo dirigido, a diferencia del grafo no dirigido, que ahí sí puede, o bueno, sí se da también en el grafo no dirigido. En los grafos, aquí no hay que olvidar este concepto, miren. El bucle. Arco al mismo vértice. Aquí tenemos un bucle, miren. Porque sale de B3 a B4 y este regresa acá. Y ya de aquí, pues, puede ser de que aquí es donde uno puede enluparse, puede estar haciéndose ese bucle, o gasa, también le dicen en algunos. Entonces, a diferencia de este, miren, porque aquí pudiera decir alguien, mire eso, ¿verdad? Y aquí también, aquí miren este, que de aquí marca, y este es un bucle más marcado, porque ¿qué es lo que sucede? Aquí sí pudiéramos considerar nosotros que tenemos un bucle donde el proceso, se ejecuta el proceso y regresa, se ejecuta el proceso y regresa. Ahora, ya un bucle bien establecido es el que tenemos acá. ¿Donde qué? Donde arco al mismo vértice. Venimos y regresamos a lo mismo. De ahí, ¿cuándo vamos a salir? Definitivamente, en algún momento donde haya una ruptura de este bucle y que nos permita entonces salir de B2, en este caso, hacia B3. ¿Cuáles son los caminos? Permítanme. Bueno, un camino, por definición, dentro de un grafo, va desde en este caso, desde el vértice inicial al vértice de destino. Es la secuencia de n más 1 vértices, o sea, de un vértice que inicia a un vértice que llega. Tal que el vértice sub 1, sub i, y al vértice sub i más 1, pertenecen ¿a qué? Al conjunto de ¿qué? De arcos. Para i, que es mayor que 0, o sea, que tiene que comenzar en 1, o sea, no, si no, no existiría un camino, hasta llegar al último, en este caso, al último vértice, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí, ¿cuál sería el camino entre 4 y 7? Por ejemplo, ¿cuál es el camino entre 4 y 7? Nos damos cuenta que dice que es la secuencia de n vértices y que cada uno tiene los arcos que lo forman. Entonces, aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. Prácticamente, miremos. Sale del 4, que sería el B sub 0, al Bn, que sería el 7, ¿verdad? Vaya, aquí está saliendo. ¿Y qué es? Es la secuencia. 4, 6, 9 y 7. ¿La longitud cuál es? La longitud es el número de arcos que lo forman. Y nos damos cuenta que aquí hay 1, 2, 3. Por eso su longitud es 3. El camino simple son todos los nodos o sea, un camino simple me indica que todos los nodos que lo forman son distintos. Miren, 4, 6, 9 y 7. Pero ¿qué sucede si yo lo que quiero, en este caso, es llegar, en este caso, de A a F? Por ejemplo,
¿verdad? En este caso, de A a F. Fijémonos, tengo que venir aquí, me dice la flecha, que de aquí me tengo que ir para acá, y de aquí me tengo que ir para acá. Nos dimos cuenta de eso, ¿verdad? Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos que escoger? ¿Verdad? La manera más simple a través de la cual establecemos las relaciones. Y el ciclo, que era lo que les decía, un camino simple cerrado de longitud mayor o igual a 2, en este caso. ¿Verdad? Aquí es un ciclo porque al llegar acá, F, ¿a dónde regresa? Regresa a A. Entonces, ese es un ciclo de A a E, de E a B, de B a F y F nuevamente a A. Donde el punto de partida o el vértice inicial es igual al vértice de destino. Entonces yo les digo, miren, supongamos que quiero un camino de A a F, pero aparte es un ciclo de A por F. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tengo que llegar a F y luego regresar a A. Entonces, ese es un ciclo. Es de mayor, es cerrado, para evitar que, a ver, le doy un punto ahí. Ya han participado Raúl y Fernando. Vamos a ver, Fernán Emilio. ¿Qué pasa si el camino simple cerrado es menor a 2? ¿Quién me lo dice? A ver. A ver. No se quede calladito. A ver. Miren que ya viene el examen. A ver. ¿Cuál sería? ¿Cuál pudiera ser? ¿Quién me dice qué pasa si el camino simple cerrado es de longitud es menor a 2? ¿Finaliza el ciclo, ingeniero o no? A ver, no. ¿Quién me dice? Sería como el final, ¿no? No. La falla de un nodo, muy buena tu pregunta, Fernán Emilio. La falla de un nodo, dependiendo si ese nodo tiene relación con los demás. Porque, por ejemplo, solo para atender a la respuesta o a la... Aquí, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si el que falla es este nodo? Este nodo solo tiene grado de ¿qué? De entrada. No tiene de salida. Entonces no afecta una relación. Si falla este, definitivamente que aquí no vamos a obtener el resultado de un proceso. Pero no significa que todos los demás componentes, si lo quisiéramos hablar así, estén fallando. Hay algo en este. Si quitamos el Pero S, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la longitud de este es menor a 2? O sea, que fuera 1. Ya lo vimos en la diapositiva anterior qué es lo que pasaba. Estaba escrito en rojo. Si el camino simple cerrado de longitud es esto, miren. Se genera un bucle. Se enlupa el programa. Entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que ver, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, en el camino de A a A, que era lo que decíamos, que involucra de A a E, a B, a F y de retorno a A, la longitud es 4 en 4 ciclos, o sea, ¿qué es? Me va aumentando, o sea, de 4 ciclos significa la cantidad de nodos que se visitan para regresar al mismo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es la conectividad? Vamos a ver.
En un grafo no dirigido, la conectividad se denomina conexo. Existe un camino entre cualquier par de nodos. O sea, yo quisiera ir de aquí para acá. ¿Cómo me puedo ir? Me puedo ir de aquí para acá y luego de aquí para acá. Me puedo ir de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. Pero también me puedo ir de aquí para acá, de aquí para acá y de aquí para acá. O sea, existe un camino entre cualquier par de nodos. O sea, al final voy a encontrar la manera de cómo llegar. En un grafo dirigido es fuertemente conexo porque existe un camino determinado. ¿Por qué? Por la punta de la flecha, donde me dice yo quiero llegar de 5 a 8, y entonces, ¿qué es lo que hago? Yo veo, aquí miren, aquí puedo irme 5 a 4 y de 4 a 8, o de 5 a 6 y de 6 a 8. Y supongamos que aquí no hubiera este. Entonces, yo la única forma de llegar a 8 sería de 5 a 4 y de 4 a 8. No lo puedo hacer así. Salvo que aquí hubiera otro, ¿verdad? Que me indicaría una relación. Pero en el grafo, y este se lleva a cabo solo en el grafo dirigido, el fuertemente conexo, porque existe un camino entre cualquier par de nodos. O sea, ahí está. Ya lo define. Aquí me dice, miren, usted llegue de 3 a 7 y yo puedo hacer 3, 9, 2, 7. Pero alguien pudo haber tomado, así si usted quiere, 3, 9, 5, 7. O 3, 2, 7. Llegaron. Aquí sí yo digo, mire, vaya del 5 al 4 y al 8 de una vez. Y conexo significa que existe una cadena entre cualquier par de nodos. O sea, hay una cadena, miren, de aquí para acá y de aquí para acá. Si yo quisiera llegar a B, aquí incluso hay otra. Supongamos que de aquí para acá, saliera para acá, no tiene una relación. Obligadamente la cadena sería H, A, B. O incluso que pudiera aquí hacer al contrario, de todos modos llega hasta B, pero tiene conexión ¿con quién? Con D, por ejemplo. Los costos que tienen en este caso, o el valor que se le va a asignar, para que yo pueda asignarle un valor, se denominan también etiquetados. ¿Y qué es lo que uno hace? Generalmente uno establece valores de acuerdo a la actividad, y eso me va a servir a mí para establecer, si me voy por este lado, más que nada para la toma de decisiones, yo voy a tener un costo de X cantidad, y si me voy por este otro lado, voy a tener de Y cantidad. Entonces eso sirve para que usted pueda tomar una decisión. ¿Y aquí qué es? ¿Qué sucede? En un grafo etiquetado, en un grafo dirigido o etiquetado, pues usted tiene que cumplir con el camino que le indican. O usted puede definir. Ahora, en el caso de un grafo no dirigido, usted va a buscar el que va a consumirle menos en costo, a diferencia del grafo dirigido, porque si me dicen, mire, tiene que llegar a D a través de A, B, B, C y C, D, definitivamente que miremos, ¿verdad? Usted tiene 20,
25, 15. Que aquí le van a dar una cantidad. Aquí le van a dar 60, por ejemplo. Pero así le indicaron que usted tenía que hacer esa. Mientras aquí, saliendo de A D, usted puede venir y decir, bueno, me puedo ir a B y luego me voy a D. Y entonces tiene 20 y 30. 50. Usted define cuál es el más costoso. O incluso, usted puede ver, no, fíjese que mejor me voy por acá, porque como también yo tengo que visualizar, y aquí, y entonces yo tengo 40 y 15. Tengo de nuevo 55. Entonces, miro, es este el que menos costo tiene en relación a este otro. O sea, usted tiene que ir viendo primero si es un grafo dirigido, si a usted le establecen una vez las relaciones, o si es en un grafo no dirigido, pues usted va a ser el que va a definir esas relaciones. Esto es lo que estamos comenzando a ver de los grafos. Aquí me llamó la atención, yo estaba viendo esta semana ahí sí que por pura cultura estaba leyendo un poquito acerca de Python y entonces me llamaron la atención estos datitos y dije, se los voy a compartir, ¿verdad? Su creador es Guido van Rossum. Él, si no me equivoco, es de los Países Bajos, creo que más holandés. Y a él le gustaba mucho una serie inglesa de los años 70 que se llamaba Monty Python's Flying Circus. Y entonces, él cuando empieza ya a los años a estar inmerso dentro de lo que son los sistemas, entonces él toma el nombre de Python de esta serie, porque había tenido una gran aceptación en su subconsciente y pues la mantenía así presente. ¿Qué es una de las características? Porque yo decía, mira, esto es ideal cuando uno está programando, diría que Python no requiere de un compilador, dice, ¿verdad? De hecho, todos los programas necesitan un compilador, pero ¿qué es lo que hace Python? Vamos a ver, ya los que hayan trabajado. Bueno, Fernán Emilio, solo antes de esto me hace una pregunta. Si no existe el camino, ¿no puedo recorrer el grafo, Inge? Sí se puede porque usted lo va a definir. Si el camino... bueno, si no hay relaciones, definitivamente que no va a haber un camino entre una y otra, porque tiene que establecer las relaciones. Y para definir un camino, definitivamente que tienen que haber aristas entre los mismos. Ahora, si no hay, usted puede tener la opción de crearlo de tal manera, atendiendo a los procesos, cómo se va a llevar a cabo. Y eso es para optimizar el diseño de relaciones, de redes principalmente. Entonces aquí, ¿quiénes han trabajado con Python? Correcto, Luis Eduardo. Python no requiere de un compilador, requiere de un intérprete. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que en algún momento cualquier persona pueda desarrollar sistemas. Así como en la década de los 80s, principios de los 90, los únicos que usábamos computadora éramos los que estábamos estudiando sistemas y era casi imposible pensar que ellos trabajaban más en su maquinita de escribir y que pues 1995 es el punto de inflexión y que hace que la gente empiece a tomar que la computadora llega a casa. Entonces, definitivamente que uno dice, la gran
chucha, ¿cómo es eso posible? Entonces igual quieren hacer llegar ya este tipo de lenguaje, ellos le dicen de código abierto, pero es un lenguaje de programación que a través de un intérprete pues adopta o reconoce las instrucciones y las traduce para que el mismo lenguaje genere ya las instrucciones entendibles para la máquina y pues se pueda trabajar. ¿Por qué? Tenemos variantes. En C es CPython y en Java es JPython. JPython. Python es uno de los lenguajes oficiales de Google y Google está tratando cada vez más de que la gente esté inmersa dentro de su propio ambiente. Y entonces, para que pueda hacer esto, si antes solo los estudiantes de sistemas teníamos computadora y cuando llegó a hacer la computadora en casa, cualquiera podía utilizarlo. Si antes solamente los estudiosos de sistemas podían desarrollar sus páginas web, ¿y ahora qué pasa? El propósito, en algún momento, lo ideal es que cualquier persona está en su actividad económica, por ejemplo, y puede definir una pequeña aplicación que le va a servir. Entonces, eso es lo que quiere, por eso es este tipo de lenguajes. Y cada vez están evolucionando. ¿Por qué? Porque no requieren de que uno tenga que tener a la par un manual para que ir viendo o estar constantemente invocando a la librería. ¿Por qué? Ya un read, ¿qué es lo que va a hacer? Un delete, ¿qué es lo que va a hacer un update? Entonces, todo esto es lo que se requiere en Python, ¿verdad? O que nos ofrece Python. Bueno, ahora miremos esto, pues. La organización de los grupos de trabajo, ¿verdad? Aquí son 8 grupos, por favor. Anderson Emanuel. Está bien, Inge. ¿Cómo estás, Anderson? Que Anderson es mi auxiliar. Haceme un favor, tomémosle la foto a esto y luego se lo mandas tomarle la foto a estas 2 diapositivas y se las mandas en el grupo, porfa, que tienen ustedes. Va. Aquí están los primeros 4 grupos y ahí está quienes los conforman. Fíjese que yo no me hablo con fulanito, pero está en mi grupo. Son compañeros y ya llevan más de 2 años estudiando. Vale. Y este es el otro grupo. Y estos son los otros grupos. Vale. Inge, ¿puedes regresar al anterior? Se me pasó. Sí, sí, no estaba ordenando aquí cómo tomar la foto. Va, está bien, no hay problema. De todo modo, yo también se los voy a mandar, no se preocupen. Ahí estamos. Vale. Y esta es la siguiente organización. Ustedes lo bueno es que son 32 dividido 8. Cabal. Y tenía, jale, 8 grupos. De hecho, quería generar ahí otro, o sea, tal vez el primero también, el grupo número 1, el de Donald Mauricio, Daniel Esteban, Sara Lucía y Kevin Alexander, por favor, para poder hablar de árboles, me hablan un poquito de estructura de datos, ¿ok? Me hablan un poco de qué son las estructuras de datos y de esa cuenta vamos a hablar de la estructura de datos tipo árbol. Y el grupo número 8, el de Gustavo Adolfo, el de Brian Roberto, el de Eddie Joel y Jorge Ricardo, también mencionan que grafos es una estructura de datos. Por favor, ¿verdad? Vale, ya están estos 2. ¿Qué es lo que yo quiero?
Es un trabajo en grupo. Hoy, 22 de mayo, estoy asignando los temas a desarrollar. Significa que como yo no era de mi grupo, como los primeros trabajos y todo era en grupo por afinidad. Aquí yo lo quiero que haya coordinación y responsabilidad, o sea, que se pongan a maquinar, que pongan su mente ahí a generar ideas. Miren cuándo se entrega. El 10 de junio. Yo creo que el examen de ustedes es el 5, creo. O si es el 12, pues qué mejor. Pero el 10 de junio se entrega. Hay tiempo suficiente. Cada estudiante me va a subir una copia de su trabajo, que eso es, ya ustedes, eso es de cajón para que yo pueda, de acuerdo al grupo, tener esto, ¿verdad? Lo que van a hacer es un video educativo, que por lo tanto debe adaptarse al nivel educativo en el que se trabaje. Ya, o sea, quiero que cada uno de ustedes, pues ya habiendo coordinado el trabajo, miremos, busquemos 4 subtemas del tema principal. Y entonces cada uno tiene que intervenir. Aquí se me olvidó poner, pero no quiero videos que me tarden 1 minuto, pues. Lo menos que debe tardar el video es 5 minutos. Lo menos que debe tardar el video es 5 minutos. Y no vayan a hacer como ya una vez me hicieron en un ejercicio similar, de que dentro del video que estaban haciendo me insertaron un video. Eso no. El video lo van a hacer ustedes. Entonces, recordemos el nivel educativo con el que estoy trabajando. Tanto en el lenguaje, la estructura y el tema. O sea, ya está a nivel de que ustedes están en la mitad de la carrera. Entonces ya es otro nivel el que tiene. ¿Cuál es lo único que yo prohíbo? Que no sean creativos y que no sean originales. Alguien puede venir a encontrar en el internet, estoy hablando de árboles, B plus y B asterisco. Ok, entonces hagámoslo igual. Vale. Pero pueden innovar algo. No dejen de ser creativos. Recuérdense que eso no es solo por la nota, sino que ustedes ahí están reafirmando conocimientos. Pueden utilizar diferentes aplicaciones para videos educativos. Hay tantas. Yo ahí vi, solo en un momentito encontré un listado de más de 50 que hay ahora, tan accesibles, que con solo darle clic, nosotros tenemos que verlo. Porque eso se va a colgar aparte y lo voy a buscar el compartírselo a todos ustedes. Y recuerden, ¿verdad? Que esto ustedes, a los que ya les di clase desde primer semestre, eso es un concepto puramente de sistemas, ¿verdad? ¿En qué consiste? Vamos a ver. ¿Alguien que me diga? A ver. ¿Quién me dice? ¿Que la qué? La comida entra por los ojos. Muy bien, Anderson. Emanuel, la comida entra por los ojos. Mientras más bonito sea, porque puede ser de alguno que solo venga y que con su teléfono y todo, vaya. Pero ustedes, debe haber alguien que lo edite, debe haber alguien que sea un video, porque es un video educacional también y yo se lo quiero mostrar. Yo se lo quiero mostrar tanto al ingeniero Avilés como a la licenciada Julieta y decirles, miren, al final estamos haciendo que los estudiantes generen productos. Y esto, ya tener una biblioteca para que cuando el año entrante, si tengo que dar Progra 3, pues decirles, miren lo que hicieron sus antiguos, que van un año antes, miren, aquí está, ¿ven? Ahora vamos a mejorar porque vamos a hacer una aplicación, por ejemplo, cosas así. Enfocado siempre en la estructura de datos. Entonces, esto yo solo voy a consultar, porque sí me gustaría asignarle un valor de los 50 puntos del examen, me gustaría asignarle, como les decía, 20 puntos. Entonces, si me autorizan, le pongo eso. Si no, pues le pondré lo que está establecido, que son 15, y ya miramos cómo sacamos ese examen para los siguientes 35. Porque si son 15, si me aceptara 20, pues ya solo son 15 preguntas a 2 puntos cada pregunta, pues son los otros 30 y ahí tenemos, ¿verdad? Y acuérdense, el video debe intervenir cada uno de ustedes y lo que quiero es de que aparte
sea, cuando está hablando, por ejemplo, en el grupo, aquí tengo a 4 estudiantes, por ejemplo, Anderson Emanuel, Brandon Kumatzil, José Manuel Figueroa y Walter Roberto. Vale. Supongan que ellos son los 4 del grupo, no hay ningún problema. Cuando le toca hablar a Anderson Emanuel, tiene que aparecerme Anderson Emanuel hablando. Cuando le toca hablar a Brandon, tiene que aparecer Brandon también, explicando. O sea, ustedes desarrollen su creatividad. Como les decía, puede ser de que miren una mesa y todo, una proyección de lo que ustedes van hablando y cada quien va a ir hablando. Es más fácil grabarse así, pues. Pero que sea lo más interactivo y para finalizar, que a mí me guste, ¿verdad? Que diga yo, estos se mandaron. Y otros que solo digan, vaya, pues, ¿verdad? Dejaron ir sus 20 puntitos. Vaya. Vamos a ver. Oh. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Mientras lo piensa, aquí va la asistencia. Aquí va la asistencia, por favor. Ahí va la asistencia, por favor, ahí está. Vamos a ver. Ahí está, no han generado, nadie ha generado. Ahí está ya Gitman y Luis Eduardo. Jorge Ricardo. Ya va José Manuel, Juan Carlos. Ya van 11. Entraron los 32, se supone. Ya van 25, 26, 27, faltan 5. ¿28? Faltan 4. Ahí está, son 4, ¿eh? 29, faltan 3. Eso, solo faltan 2. Vaya. 30 segundos. Inge, disculpe, ¿me pueden mandar el link? Fíjese que se me fue la señal y no me Está bien, aparece. te lo vuelvo a poner. Por favor, ingeniero. No hay ningún problema. ¿Ahí? Ahí estamos. Ok. Muy bien. Ingeniero, disculpe, ¿podría revisar si se registró mi respuesta? Lo que pasa que se me fue un poco la conexión, entonces. Ahorita vemos Delmi. Vamos Muy a ver bien, si la vi gracias. por acá. Delmi, Irene Kushilkate, ¿sí? Sí, gracias, gracias. Ahí estamos. 1, falta 1. Vamos a ver quién se quedó dormido. Ahorita no hay problema, Helber. Jonathan. Ahí está. Vamos, ahí te va de nuevo. Muy bien. Tomos en lo que seguimos ahí, no hay problema, Helber, ahí miremos ahí que puedas entrar. Si no hay ninguna pregunta en relación a esto, pues de verdad que para mí siempre es un verdadero gusto el estar ahí con ustedes. Y pues ahorita que tenemos ese trabajo, yo lo que quiero, jóvenes, es que de verdad que se luzcan en esto, ¿verdad? Para que todos tengan esa nota máxima, desarrollen cuántas aplicaciones o herramientas hay para poder generar este tipo de videos. Vimos que con aquel que hicieron esos compañeros era Powtoon, sí, Powtoon, sí. Y entonces ustedes pueden mejorarlo. Y estos creo que eran estudiantes
también cerrando un tercer año, y entonces generémoslo, ¿verdad? O sea, mostremos que ahí sí que lo podemos, a pesar de esta virtualidad, pues qué mejor sino que podamos nosotros tener esa oportunidad de esto, ¿verdad? Mientras nos volvemos a ver la próxima semana, de verdad yo les deseo una excelente semana, muy bendecida, y sobre todo que todos estemos libres de toda enfermedad, de todo virus, ¿va? Porque hay que cuidarse mucho todavía, hay que cuidarse, la mascarilla es importante. Yo a veces por mi trabajo, ¿verdad? Entonces tengo muchas reuniones y bueno, les pido que todos tengan mascarilla. Yo ando sin mascarilla, pero hay algunas en las que tengo que tener la mascarilla definitivamente. Pero por favor no se expongan, y también en lo que es la violencia, porque ya se dieron cuenta esta semana, ¿verdad? En cada rato estamos viendo cómo Guatemala, los índices de violencia. Alguien viene, y ayer estaba en una reunión y dice, mire, si vemos los índices de violencia han bajado, solo porque es mi jefe no quise entrar a decirle, pongamos los pies sobre la tierra, y en realidad los índices siguen subiendo. Y entonces, y cualquiera podemos estar afectos a eso. Entonces hay que cuidarse mucho. Les deseo un bonito fin de semana y sobre todo un maravilloso sábado. Qué gusto saludarlos, y pues cualquier cosa estamos en comunicación, ¿verdad? Que tengan muy buena tarde, muy buen provecho, y nos vemos la próxima semana. No tengas pena, Gracias, Helber, Inge. ya tomé ahí que tuviste problemas, pero ya tenés tu, Felicitaciones, Inge. ¿verdad? Muchas gracias, que les vaya muy bien, feliz día. Buen provecho, Inge. Buen provecho.